Vamos a conversar con Ani Schweizer de Suteva. Bueno, queríamos visitarte, Ani, gracias por estos minutos. Bueno, consultarte cómo anda todo a esta altura del año, cómo están transitando con el tema de los servicios. Bueno, y me imagino que con mucho trabajo. Bueno, sí, hay muchísimo trabajo. Buenos días a los televidentes y oyentes. Hay mucho trabajo. Suárez ha crecido mucho. Tenemos nuevas instituciones como el CPAC, por ejemplo. Son todas creaciones que, bueno, de verdad que es un orgullo tener un instituto terciario de artística. Bueno, en la parte de arquitectura también, o la infraestructura, perdón, también estamos permanentemente siguiendo cómo se construyen o se renuevan o se hacen nuevas aulas, nuevos servicios sanitarios, bueno, cosas que están pasando como nunca, desde el año pasado, el anteaño, pero se está concretando y falta todavía. Bueno, sí, me imagino que los orgullece ese tema. Sí. Y deben estar también pendientes de otras cuestiones, como son, por ejemplo, las paritarias, las reuniones con el gobernador. Sí, bueno, paritarias, teníamos la revisión, digamos la cláusula de revisión y actualización recién en agosto. Debido al incremento de la inflación, que se ha vuelto imparable, increíblemente, ¿no? Porque se están tomando medidas, uno sabe, escucha, se informa, se están tomando medidas, pero bueno, los formadores de precios, las grandes empresas, continúan con el desprecio al trabajador y la trabajadora. Me parece que pasa por una cuestión de ganancia, porque no está mal tener una ganancia. El tema es de qué modo y cómo afecta al resto de la población. Deprecia enseguida el sueldo y bueno, ¿cómo lo recuperamos? Bueno, y ahora, claro, bueno, ahora la reunión de ayer, que fue con Correa, el ministro de Trabajo, se está trabajando con los distintos sectores de empleados públicos. Entonces se va a trabajar con docentes la semana que viene, no recuerdo la fecha, después con agentes de salud, de empleados públicos, judiciales, bueno, todo eso va a ser un proceso y reconocimiento, de conversaciones, de negociaciones para actualizar estos salarios que han quedado depreciados, ¿no? ¿Hay mucha desventaja? ¿O ha perdido mucho contra la inflación? El docente se quedó muy atrás. Claro, fíjate que habíamos hecho un buen acuerdo en febrero del 40% en 3 cuotas hasta julio, ¿no? Y todos dijimos que bueno, es un buen aumento. Si bien ya sabemos que no es la misma situación. Cuando uno ve, por ejemplo, las personas que alquilan, los trabajadores y trabajadoras que alquilan, no es lo mismo, ¿no? Es terrible lo que está pasando a nivel país. Bueno, creo que es mundial el problema, que la pandemia hizo una cuestión de desfasaje. Cuando dijeron vamos a salir mejores, creo que los sectores que acumulan más capital son los que siguieron y se dieron cuenta que podían seguir acumulando de modo increíble. Así que bueno, y se está trabajando en ese sentido. Las paritarias siempre estuvieron abiertas, porque hay una cuestión de decir, ¿y por qué no hacen paro? Los paros fueron de ATE, ¿sí? Que ATE tiene mucha fuerza en capital. Y Cava no tiene las mismas negociaciones que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Son distintas. De hecho, uno ve el sector de salud cuando sale a manifestarse, porque aún después de la pandemia, con el esfuerzo, el sacrificio que hicieron, no lograron tener un reconocimiento como tales, como trabajadores de la salud. Bueno, estas cosas se están manifestando en Cava, pero tuvo mucho impacto después en la provincia, dada la confusión que hay respecto a qué sindicatos no es claro. Siempre uno dice, el derecho al paro lo tenés, el tema es a quién respondés y con qué consignas, ¿cierto? Eso hay que revisarlo, hay que informarse con el sindicato, cualquiera que sea del Frente de Unidad Docente, el FUD. Hay que sostener esa unidad en el FUD y seguirla de alguna manera, ¿no? Entonces, generó mucha confusión, porque no se sabía, incluso se avisaba el día anterior a las 4 o 5 de la tarde, entonces
empezábamos a la noche a responder los chats, a ver si que el SUTEBA se para o no. El food, siempre piensen en qué es el food. Hay que siempre pensar qué lineamientos tenemos, ¿no? Porque el derecho a parar y reclamar está. Ahora, nosotros presentamos una carta al Ministerio de Trabajo el viernes 21, si mal no recuerdo, y reclamando que se vuelva a abrir paritaria y empezar a revisar salarios, actualización, justamente esta cláusula de actualización y revisión, y bueno, respondieron y ayer nos reunimos, se reunieron los paritarios, delegados paritarios, ¿no? Nunca, desde las bases igualmente siempre llevan las inquietudes, todo lo que tienen y tienen comunicación. Y me imagino que también desde las altas esferas también la comunicación con el gobierno. Sí, sabemos que hay una negociación permanente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están abiertas las paritarias. Bien. Y así se consignó desde hace 3 años, que las paritarias estuvieran abiertas para ir reviendo esto. Ahora, este año es un año de elecciones. Entonces, obviamente es muy especial con esto de hacer estas cuestiones de peso, ¿no? de limar el poder del otro, ¿no? Esta competencia entre distintos partidos políticos, que bueno, no está mal, pero me parece que acá juegan los poderes reales, los poderes fácticos, que son los económicos. Bien. Ani, a nivel local, ¿cómo están los servicios con SUTEBA? Yo te decía recién que vamos viendo, tenemos permanentemente reuniones de OEGD, por ejemplo, para revisar esto, el estado de las escuelas, para eso también está la Comisión Mixta de Salud, cuando aparece algún tipo de problemática se trabaja para que se solucionen, pero de todas maneras se está trabajando bien. En realidad en Suárez siempre hubo una preocupación por el edificio, la infraestructura. Uno lo vio así y ahora se ha acentuado esto. Creo que después de la pandemia también se empezó a revisar esto de cómo está el agua de los tanques de las escuelas, limpiarlos cada vez en febrero, el tema de la calefacción, que no haya pérdida de gas. Todos son detalles que pesan, después de lo que pasó en Moreno, con la muerte de Sandra y Rubén, también eso se tiene mucho cuidado. Todo lo que tenga que ver con el riesgo que corren las instituciones y obviamente docentes y estudiantes que están en ese ámbito, ¿no? Siempre atentos a la seguridad. Sí. Ani, gracias por estos minutos, por no va a faltar oportunidad, vamos a seguir conversando. Sí, y espero que esto resulte, pero también que los poderes fácticos se controlen, ¿no? Porque que haya alguna regulación. Si no, vamos a estar corriendo atrás de una especie de zanahoria que es el salario, y no se puede, por motivos políticos, de intereses de quién sabe quién, estar continuamente en esta encrucijada, en esta inestabilidad, que, por ejemplo, yo digo que se controlen los alquileres. La gente no puede pagar la mitad de su salario en un alquiler. Es una locura, es muy injusto. Gracias, Ani. No, por favor, nos seguimos viendo.